nosotras les vamos a hablar sobre la mitología romana, empezando entonces por definirla. La mitología romana hace referencia a una serie de creencias mitológicas que tenían los habitantes de la antigua Roma. Las creencias religiosas más antiguas son un conjunto de primitivos rituales y dioses o espíritus que copulaban entre sí para ayudar a los habitantes de la antigua Roma. Los romanos tenían una serie de mitos y leyendas que eran un poco similares a los de la mitología griega. Los dioses autóctonos eran llamados como los indigetes, es decir, los indígenas. Entre esos dioses se encontraba Júpiter, que era el dios de dioses, Vesta, diosa del hogar o de la familia, Marte, dios de la guerra, Ceres, protectora del cultivo que brota, entre otros dioses. Ahora bien, cuando el mundo romano entra en contacto con el mundo griego, ellos se enamoran, les queda gustando la mitología griega y empiezan a tomar un poco de sus mitos y de sus leyendas, acomodando los suyos a lo de los griegos. Por lo tanto, los dioses toman un cambio y se llaman novingedes. Entonces, Hera, que es la diosa de familia para los griegos, pasa a llamarse Juno, diosa del hogar que nombré anteriormente. Zeus, dios de dioses, dios de todo, dios del universo, pasa a llamarse Júpiter. Hestia pasa a llamarse Vesta, diosa del hogar. Poseidón pasa a llamarse Neptuno, que aquí lo tenemos. Hades pasa a llamarse Plutón, dios del infierno o del inframundo, como mejor lo entiendan, y de la muerte. Demeter pasa a llamarse Ceres, diosa de la agricultura o, como dije anteriormente, diosa del cultivo que brota. Por otro lado, hay un elemento que es importantísimo para los romanos, en sus creencias, en sus religiones, sus rituales, en todo lo que es su mitología. Es este de aquí. El calendario va cambiando a medida que va pasando el tiempo y tiene algunos nombres de los meses que hacen referencia a unos dioses. Como por ejemplo tenemos Martius, que es dedicado a Marte, el dios de la guerra. Los romanos hacían muchas fiestas. Ellos las llamaban las Lupercales, en honor al dios Fauno. Este dios tomó la forma de Luperca, que es una loba, para de esta forma amamantar a Rómulo y Remo. Un dato curioso de estas Lupercales, o sea las fiestas, es que ellos azotaban a las mujeres con el fin de brindarles un poco más de fertilidad y luego del azote ellas salían purificadas. Después de unos años, como en el año 500, estas fiestas tomaron un rumbo más bonito y se convirtieron en lo que hoy conocemos como San Valentín. Buenos días, mi nombre es Karen Jiménez Morales. Les voy a hablar sobre la mitología. La mitología es el estudio e interpretación del mito y cuerpo de los mitos de una cultura particular. ¿Qué es mito? Es una narración que describe y retrata en lenguaje simbólico el origen de los elementos. La relación mitológica griega y romana. Es influencia la griega en la romana. La civilización griega es anterior a la romana. Los dioses del panteón romano son los mismos dioses de los griegos. La creencia mitológica está compuesta por dioses autóctonos y por otra parte los mitos tomados en la civilización griega. La diferencia de los panteones romanos y griegos. El ser panteón griego es una mitología oral a diferencia del romano, que es básicamente literario y tradicional y una tradición foránea. La mitología romana, la literaria, no se basa en tradiciones orales, se nutre de préstamos procedentes de la tradición griega. Se mezcla con una mitología propia. Acá tenemos los mitos
griegos que son Dédalos e Icaros, Eco y Narciso, Hermafrodita, Pegaso, Prometeo encadenado, Teseo y el Minotauro. Romanos, Rómulo y Remo y la fundación de Roma. La Eneida y la senda de Homero, el retrato de la Sabina. Acá tenemos unos nombres griegos y romanos y la idea que representan. Tenemos Zeus, que es un nombre griego, Júpiter, que es romano. La idea que representan estos dos nombres es el poder. También tenemos en griego Apolo y en romano Febo. La idea que representa también estos dos nombres son las artes, las letras y la música. Muchas gracias. El calendario romano. Los romanos medían su tiempo en base a la fundación de Roma o a la era republicana. Su primer calendario estuvo atribuido a Rómulo, quien fue el fundador de Roma. Este solamente contaba con 355 días, 10 meses lunares. Para ellos no existía ni enero ni febrero, porque eran considerados meses muertos, en los cuales no se podía cultivar. Además, añadieron un mes adicional cada 2 años, pero hubo muchos inconvenientes, y no fue hasta cuando llegó Julio César y promulgó el calendario juliano, en el año 45 a.C. Este calendario sí contaba con los 365 días y además añadían un día cada 4 años al mes de febrero. Pero hubo muchos inconvenientes también y muchos desajustes en la Edad Media, hasta que llegó el Papa Gregorio XIII y promulgó el calendario gregoriano, que es el que conocemos hoy en día. Este calendario se decía que los primeros 6 meses estaban constituidos por nombres de dioses y los demás restos eran con nombres. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Carla Camargo. Yo les voy a hablar un poco acerca de quiénes eran los dioses romanos y su origen. ¿Quiénes eran los dioses romanos? Los dioses romanos eran las divinidades adoradas en la antigua Roma antes de que se impusiera la religión judio-cristiana. Estos dioses tienen origen en su propia cultura, pero además portan influencia de otras mitologías, tales como la griega y la fenicia. La religión romana se basaba en una serie de creencias sobrenaturales que fueron modificándose en el tiempo a medida que iban conquistando territorios e integraban creencias religiosas o sobrenaturales de los pueblos conquistados. El origen exacto de los dioses romanos se remonta a los pueblos primitivos que fueron hacia la región de Roma, en principio con pocos dioses, aunque siempre politeístas. Estos tenían una serie de dioses para mejorar los cultivos o para la lluvia, y que eran invocados en circunstancias especiales. Mientras ocurría el crecimiento y el desarrollo del imperio, hubo un contacto profundo con otras culturas, principalmente con la cultura griega, y a partir de ello comenzó la adaptación de otros dioses. Estos dioses eran integrados como figuras propias y tenían nombres romanos y algunas características distintivas, pero cumplían funciones similares a sus pares griegos. La imagen que actualmente conocemos de los dioses romanos fue adoptada en la época de los etruscos, en el siglo VI a.C., cuando se comenzó a representar a los otros dioses con forma y trajes romanos. A continuación le voy a hablar acerca de uno de los dioses más importantes del panteón romano. Dentro de ellos encontramos a Juno, diosa del matrimonio y la maternidad. Era una de las más importantes de la mitología romana. Su equivalente en Grecia es Hera. Era hija de Saturno y Ops, y por lo tanto hermana de Júpiter, de quien también fue esposa y tuvo 3 hijos, Marte, Vulcano y Lucina. Comúnmente se le representa sentada en un trono tirado de pavos reales con una diadema y un cetro de oro. Vulcano, dios romano del fuego, invocado por los artesanos y los trabajadores de hornos y metales. Su equivalente en Grecia es Hefesto, hijo de Júpiter. Según la mitología del volcán, Etna fue el creador de las armas de los dioses y héroes. Es representado como un hombre mayor, fuerte, cojo y de aspecto poco agraciado. Se casó con Venus, quien lo abandonó por otro dios. Diana,
diosa de la luna e hija de Latona y Júpiter. Este le concedió el deseo a su hija de mantenerse casta y nunca casarse, por lo que esta era invocada por las mujeres vírgenes que querían protegerse de agresiones sexuales. Su equivalente griega es Artemisa. Diana también es asociada con los animales salvajes, los cazadores y la fertilidad, ya que castigaba con dolores de parto a las mujeres que la ofendían. Es representada con una gran belleza junto con un ciervo y un arco de plata y flechas. Continuamos con los dioses romanos. Marte, dios de la guerra, el potencial vivir y la vida de los campos. Era invocado por los guerreros y luchadores para obtener la victoria. Es representado con armadura, espadas y cascos. Su equivalente griego era Ares. Neptuno, dios de los mares y océanos, primogénito de Saturno y hermano de Júpiter. Era invocado por los pescadores y marinos para traer buenas pescas y calmar las aguas. Era representado por tridente, carro y su equivalente griego era Poseidón. Baco, dios del vino y la danza, carácter delirante y desenfrenado, hijo de Júpiter. Este era invocado para mejorar las cosechas de uva, obtener un buen vino. Se representaba con una rama de uva y copa de vino. Su equivalente griego era Dionisio. Tipos de dioses romanos. Ante el amplio listado de divinidades, se ha optado por clasificarlos en 3 grupos. Dii de Jefes. En este grupo nos encontramos con los dioses pertenecientes a la antigua Roma, que contaban con las fechas especiales dentro de los calendarios para dar lugar a celebraciones. Dinomensides son los dioses cuyos cultos fueron instituidos en el periodo histórico con la intención de encontrar apoyo ante necesidades y crisis. Emperadores divinizados. Corresponde a un pequeño grupo de personalidades que asumían el rol de emperadores y de que de manera posterior a su muerte se les concedía el título de deidad.